Danny, eres un monstruo que se pone violento cada vez que algo no sale como quieres. Ella casi me gritaba en este punto, y yo esperé, escuchando sus quejas. Pensarías que después de 16 años, este maldito disco estaría rayado. Además, has estado ausente toda su vida. Eso dolió. Sandra se quedó ahí, como una guerrera victoriosa disfrutando la captura de un trofeo, cuero cabelludo o una oreja, dependiendo del tipo de guerra que estuviera peleando. En este caso, había luchado para mantenerme fuera del baile de graduación, y había perdido. ¿La había amado alguna vez? Diablos, ella me amaba. Al menos eso decía. No creo haberlo sabido con certeza nunca. Pero en algún punto del camino, el amor se convirtió en una feroz rivalidad. Ainet, tú eres quien ha estado tratando de mantenerme alejado de ella durante los últimos 16 años, respondí. Tonterías. El juez y todos los demás han visto lo que eras y aún eres. En lo que a mí respecta, no tenía ninguna oportunidad. Recuerdo la noche que entré en la habitación después de beberme media botella de algo y encontré a mi esposa con algún idiota. Lo miré a los ojos y dejé claro que debía irse, lo cual hizo. De mucho sirvió. Terminé en la cárcel del condado, pero fui liberado bajo fianza por mi superior y llevado a Camp Pendleton 2 días después. Sandra me entregó una orden de restricción, y los locales retiraron los cargos en mi contra con la condición de que me fuera en 30 días. En retrospectiva, me di cuenta de que ese era el plan. Nos habíamos separado casi 6 meses antes cuando ella me dejó por el bastardo con el que se había divertido esa noche. Pero en este loco mundo llamado California, ella era perfectamente capaz de divertirse con todo un batallón de reclutas, si importaba. Al final, ella se quedó con todo. No es que fuera mucho, pero obtuvo la custodia exclusiva de mi hija, Jazz, y yo recibí órdenes de mantenerme a 1000 yardas de las dos. Y de ese bastardo. Bastardo Corey Taylor. Lo peor de todo es que se casó con ese tipo. 2 meses después de que nuestro divorcio se hiciera oficial. Y mientras yo estaba lejos, ella intentó que Jazz fuera adoptada por Taylor. Afortunadamente, el tribunal requería al menos mi permiso, y yo no estaba allí para darlo, incluso si hubiera querido, cosa que no quería. De todos modos, estaba totalmente jodido, y lo único que me quedaba era una carrera como marine y mucha distancia entre mi hija y yo. Todo lo que quiero es asistir a la graduación de mi hija, Sandra. Luego me apartaré de tu camino de nuevo, y tu fabulosa vida continuará. Pensé que noté alguna expresión en su rostro, y permaneció un momento antes de que fuéramos interrumpidos. Quiero que se vaya, mamá. Ambos nos volvimos hacia la puerta, y mi corazón se hundió cuando vi a mi hija, Jazz, por primera vez en casi 5 años. Se acercó a nosotros y extendió los brazos para darme un abrazo. Hola, papi. Hola, Jazz. No pude hablar más por las lágrimas y el nudo en la garganta. Sandra trató de decir algo, pero fue detenida. No más, mamá. Capítulo siguiente. Rande tenía una hija increíble llamada Sandra. La conocí en una cafetería en San Diego, la conquisté y la llevé a una barata habitación de motel calle abajo. Eso fue el viernes por la noche, y el domingo salimos a tomar aire, y después de un noviazgo vertiginoso entre botellas de cerveza y habitaciones de motel, nos casamos 4 meses después. Yo tenía 23 años, y ella un poco más de 19. Un par de años después, apareció Jai, y las cosas fueron cuesta abajo desde ahí. Realicé asignaciones cortas en el CVN 71 Theodore Roosevelt fuera de San Diego, y estaba fuera de casa hasta 6 meses. Ella sabía en lo que se metía cuando nos casamos. Su madre, Rande, había estado casada durante 25 años con un aviador del Cuerpo de Marines que murió 10 años antes en un ejercicio frente a la isla de Guam. Rande me sometió a todo el proceso antes de dar su bendición a nuestro matrimonio. Al final, tuve una amiga de toda la vida que ni siquiera me di cuenta que tenía hasta que fue realmente importante. Supongo que a veces puedes ver venir las cosas,
pero en mi caso, debería haberlo visto venir meses antes. Llegué de rotación después de una gira de 3 meses, y me golpeó directamente en la cara. Me voy a divorciar, Danny. ¿Qué? Divorcio. Me voy a divorciar. Lo siento. No lo planeé, pero encontré a alguien más. Empezó a hablar mierda sobre cómo no estuve ahí para ella y que nunca quiso que esto sucediera, pero todo eso solo me cabreó. Ya se está en casa de su mamá por unos días. Quiero que te mudes este fin de semana. Dejé los papeles en la mesa de la cocina para que los firmes. Con esas palabras, salió por la puerta, y mi botella de cerveza golpeó la pantalla justo después de que ella se metiera en el coche. Las cosas siguieron desde ahí. De alguna manera, a través de la niebla, logré recoger todas mis cosas y depositarlas antes de darme de baja en los barracones. Como era sargento, me asignaron una de las habitaciones de esquina en la cuarta columna del piso. No estaba solo. Había otros 3 sargentos en el piso, y cada uno de ellos había pasado por al menos un divorcio. Encontraron una solución a mis problemas en la destilería, y me quedé allí durante los siguientes 6 meses cuando no estaba trabajando. El problema era que el alcohol tampoco ayudaba. Y la rabia seguía aumentando. Hasta que una noche me emborraché. Me encontré afuera de mi antigua casa, y había un coche de otra persona estacionado en el camino de entrada. Saqué una vieja llave del buzón y me dejé entrar. Esta noche me di cuenta de que todo era mi culpa. Esa mujer me dejó solo y debería haber seguido adelante y las cosas podrían haber sido diferentes. Desafortunadamente, tenía medio quinto y un exceso de estupidez para enfrentarme a una mujer que no le importaba un carajo. De todos modos, me quedé en el umbral de la puerta del dormitorio viendo a este freak gordo entretener a mi esposa. O al menos se suponía que era mi esposa. Agarré al bastardo. En ese momento, saqué mi pistola M1911. Y lo asustó tanto que inmediatamente empezó a orinarse en la alfombra a sus pies, mirándome con horror. Creo que todavía cree hasta el día de hoy que iba a destruirlo allí mismo. Si todavía tuviera medio quinto en mí, lo habría hecho. Sabía lo suficiente como para correr como el diablo. Y lo hizo, salió de la casa. Sandra, por otro lado, se sentó tranquilamente en su asiento como el día en que nació, y marcó el 911. No dijo una palabra. Y yo simplemente bajé a la cocina y encontré una cerveza en el refrigerador. Una de esas sales importadas caras. El bastardo debe tener dinero. 15 minutos. Después yo, fui arrestado y sentado en la parte trasera del coche, rumbo a la cárcel. 22 días después de eso, estaba en el mar en una gira de 6 meses. Poco después de eso, me di cuenta de que realmente había metido la pata y traté de hacer algo con esta situación desagradable. Escribí cartas. Diablos, escribí un montón de cartas, pero en vano. Hasta que le escribí una a Arande. Hermano. Recibí una respuesta cuando estábamos en el puerto de Yokosuka, Japón. Sandra me odiaba por lo que hice esa noche y no me dejaba tener ningún contacto con ellos. Rande fue mucho más indulgente. Me escribió una carta larga que incluía: querido Danny, eres un verdadero cabrón si te mantienen en la ciudad del sushi. Lo sabes, ¿no? Sé que estás sufriendo por todo lo que ha pasado. Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para ayudar. La pequeña Jazz pasa mucho tiempo conmigo, y ella sabrá sobre su papá, sin importar lo que su madre esté haciendo. Cuando el juez detuvo su intento de adopción, debería haber comprendido lo que estaba haciendo. Cuando estés aquí en la base, me aseguraré de que veas a tu hija. Mientras tanto, aquí hay algunas fotos de ella. Tengo que irme. Oye, aléjate de todas esas cosas raras, o comerás mierda que ni siquiera puedes pronunciar. Con cariño, la mamá de Rande. Las fotos eran preciosas. Rande se volvió tan cercana a mí como mi propia madre fallecida. Durante los siguientes años, así vivimos.
Pasaba por su casa cuando estaba en el puerto y pasaba tiempo con Jazz. Rande escribía cartas y me enviaba fotos. Luego, la guerra llegó a mi puerta, y todo cambió. Habíamos estado en Afganistán desde finales de 2001, y todavía no había sido enviado. En su lugar, continué mi servicio en el mar con un grupo de portaaviones. El comienzo de 2003 lo cambió todo. En febrero de 2003, salí de Pendleton y aterricé en Kuwait. Rande se mantuvo en contacto conmigo durante todo mi despliegue. Y cuando regresé a Estados Unidos a mediados de 2004, pasé todo el tiempo posible con Jazz. Esto continuó durante los siguientes años. Fui a Afganistán y terminé siendo tiroteado 2 veces. La segunda vez, recibí una estrella por llevar a un marine a través de una zona de fuego. No sé en qué estaba pensando. Estaba muerto de miedo. De vuelta en Estados Unidos, salí con Jazz por un tiempo. Hasta que me convencieron de ir a Pérez Island para entrenar a los reclutas. Rande y yo nos conectábamos a través de una laptop para que Jazz y yo pudiéramos hablar y vernos. Y las cosas iban bien por un tiempo. Todo el tiempo, Rande mantuvo a Sandra en la oscuridad. No sé qué habría hecho si no hubiera desheredado a su madre. Rande nunca habló de ello. Y Sandra nunca preguntó. Antes de regresar a Estados Unidos de manera definitiva en 2006, estuve una vez más en Irak. Y regresé de allí con el rango de ametrallador. Tuve suerte, considerando que fui degradado a cabo bajo el artículo 15 después de un incidente con un imbécil que me llevó a la prisión. Los siguientes 4 años pasaron sin mucho que sucediera. Solo quería llegar a mis 20 para poder obtener mi ETS y volver al mundo. Para entonces, había estado en 2, en realidad 3 conflictos. Fui herido 2 veces y me otorgaron una estrella de plata. No creí que estuviera mal para un don nadie de 38 años de Beaumont, Texas. Alrededor del momento en que me jubilé, dejé de escuchar de Rande y Jazz. No le presté mucha atención al principio. Pero después de un mes, intenté llamar a Rande. Y descubrí que su teléfono ya no funcionaba. Sandra, soy yo, Danny. Estoy tratando de contactar a Rande. Colgó. La llamé de nuevo y en el tercer intento, contestó. En serio, eso es todo lo que necesito. Mamá murió el mes pasado. Hubo un largo silencio. Antes de decidir hacer la siguiente pregunta. ¿Puedo hablar con Jazz? No. Quiero que te alejes. Mi mamá te dejó entrar en la casa por sus propias razones, pero mi esposo y yo no te dejaremos acercarte a nosotros ni un minuto. Terminó la conversación y me quedé allí, insensible a las noticias. Amaba a Rande como a mi propia madre, y ella era mi vínculo con la vida de Jazz. Ella tenía casi 13 años ahora, pero no tenía forma de contactarla excepto apareciendo. Intenté hacerlo, pero todo lo que conseguí por mi problema fue que el hada me dijera que debía seguir adelante y contratar un abogado si no me gustaba. No sé si Jazz estaba allí o no, pero sé que el bastardo y Sandra estaban allí. En ese punto, entregué el asunto al abogado. Siendo un hombre libre, hice lo que la libertad implica. Me puse en camino. Pasé los siguientes 12 meses viajando por los Estados Unidos, enviando postales a Jazz cada vez que podía. Bebí demasiado, pasé 3 días en la cárcel en Reno, Nevada. Todo eso se detuvo cuando me encontré casado con una trabajadora de casino en una reserva indígena en el sur de Oklahoma. Winone era la mujer más desinhibida con la que había salido. Era el polo opuesto de Sandra. Fue el matrimonio perfecto, y así se mantuvo durante un año hasta que apareció su verdadero esposo. Sí, ella ya estaba casada y cometió bigamia cuando se casó conmigo. Él estaba en una gira en el extranjero con una compañía petrolera y no estaba nada contento cuando entró en la casa que solía ser su hogar y me encontró comiendo huevos y galletas en su mesa de cocina. Su esposa y mi esposa estaban en el fregadero lavando tazas de café. ¿Quién demonios eres tú, bastardo? No sé si realmente quería una respuesta a la pregunta o no,
pero me levanté de la silla. Antes de que Winoune pudiera darse la vuelta, él aclaró ¿has entretenido a mi maldita esposa? La escala del escenario necesita ser aclarada aquí. Brent Gustafson probablemente pesaba alrededor de 280, quizás más, a sus 6 pies 6 pulgadas contra mis 6 pies 6 pulgadas y 180, y claramente no era un tipo gordo. Ella es mi esposa y lo ha sido durante un año ahora, ¿y quién demonios eres tú? Respondí con vacilación. Miró a Winoune, que estaba de pie junto al fregadero, y luego me miró a mí antes de girarse y volver al salón. La escena más extraña en la que había estado, Winoune. Voy a ir por una cerveza, sacar la basura y explicar todo cuando vuelva o le arrancaré la cabeza con esas palabras. El tipo grande salió con una expresión preocupada en su rostro. Se sentó en la mesa. Cuando terminó, todo lo que tuve que hacer fue negar con la cabeza y vestirme. Aproximadamente una hora después, reuní mis cosas y las cargué en el coche. La extrañaría, pero sabía que me recuperaría rápidamente. Capítulo siguiente. Crecí en Beaumont, Texas. Trabajé durante la secundaria y me uní a los Marines justo después de graduarme, justo a tiempo para el final de la tormenta del desierto. No pasó mucho tiempo, y pronto me encontré de vuelta en Estados Unidos, donde tuvieron lugar todos los eventos que describí anteriormente. Ahora estaba de nuevo en mi tierra natal. Una de las fábricas a lo largo del río Neches me contrató como obrero durante el cierre, y eso me vino muy bien. Me contrataron para trabajos por contrato, y trabajé más de 80 horas a la semana cuando estaban en reparación y tomé vacaciones las siguientes 3 semanas. Eso me daba más que mi cheque de los Marines al mes, y tenía algo que hacer de manera regular. Mi experiencia con Winoune prácticamente cerró la puerta a futuros intentos de matrimonio, al menos por el momento. En su lugar, me conformé con una relación semi-exclusiva que satisfacía las necesidades de todos los involucrados. Lani Johnson tenía 2 hijos, un exmarido que aún vivía con ella por dinero, y ella creía cualquier cosa que el bastardo le dijera. La credulidad era su segundo nombre. No sé qué veía en mí, pero apreciaba su aprobación. ¿Sabes pescar, Danny? Me preguntó una noche. Un poco. ¿Puedes enseñarles a mis 2 pequeños a pescar bagre? Han estado preguntando, y su papá piensa que los peces crecen en la tienda de comestibles. Así que me convertí en compañero de pesca de su niño de 8 años y su niña de 6, Jimmy y Lucy. Cuando era niño, pescábamos bagre en los afluentes lejanos del río Neches. Tenías que pasar por las mareas para mantenerte en agua dulce, pero siempre atrapábamos bagres de canal de 2 o 3 libras. Ahí es donde llevé a los niños. Les gustó mucho, y desarrollamos una buena relación. Los niños no son como los adultos en términos de guardar lo que piensan. Papá está muy enojado contigo, señor Danny, dijo Jimmy una mañana mientras mojábamos la línea de pesca en la orilla herbosa. ¿Por qué? Porque mamá y tú son amigos. Bueno, la gente necesita amigos, ya sabes. Siento que tu papá esté enojado conmigo. Hablaré con tu mamá sobre eso, si te parece bien. Para la mayoría de los niños, la vida es bastante simple. La mamá de Jimmy tenía un amigo, su papá estaba enojado por eso, y yo se suponía que debía arreglarlo. Era bastante simple. El problema era que no era tan simple. El exmarido no solo vivía en la antigua casa matrimonial por razones económicas. Quería recuperar a su esposa y yo estaba en su camino. No sé qué causó su divorcio, pero encuentro algunas cosas graciosas. Una de ellas es participar en la destrucción de las situaciones familiares de otras personas. ¿Te dijo Jimmy eso? Exclamó. Jesús. No pude evitar reírme pensando que el pequeño Jimmy estaba en un gran lío ahora. Sí, pero ese no es el punto, ¿verdad, Lani? Su papá quiere intentar volver con su mamá. Eso es lo que parece. ¿Estoy en lo correcto? Ella jugó con los botones de su blusa por un momento antes de responder. Sigue intentándolo.
Podía notar por el tono de su voz que el tipo tenía una buena oportunidad de lograrlo, y yo no quería interponerme en eso. Sabía que necesitaba alejarme un poco, pero tampoco estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de al menos tocar a esta belleza una vez más. Cuando terminamos por la noche, le pedí que decidiera qué iba a hacer con su ex. La relación con él no era saludable y los niños necesitaban ser tratados con justicia. Ya que era su padre y todo eso. Lainey volvió con él, pero hasta donde sé, nunca se casaron. Nunca he visto a un hombre tan guapo como tú comer tantos panqueques de arándanos en mi vida. Mira aquí, Cassie Mae. Voy a llamar a Gani mi chico de los arándanos. La sonrisa de Carol brillaba contra su piel morena y sus ojos. Ella era la dueña de Rose's Diner y probablemente la mejor especialista en platos rápidos de todo el este de Texas. Rose servía desayunos todo el día, y para mí, pocas cosas eran más satisfactorias que una pila de panqueques de arándanos y salchichas fritas de Carol. Carol, ¿cuándo vas a contratar a algunas mujeres bonitas para trabajar aquí? Le guiñé un ojo cuando dije eso porque Cassie Mae apareció por la esquina con mi pedido. Cassie y yo habíamos sido amigos con beneficios durante el último año desde que Lani había vuelto a ser ama de casa. ¿Qué quieres, Gani? ¿Rubias de arándano? ¿Negras? O tal vez pueda encontrarte una de esas exóticas mujeres esquimales que los hombres comparten con los visitantes en sus iglús. Carol rugió con su propio intento de humor, y su gran figura se balanceaba con cada risa. Ella había aliviado mi alma torturada desde que regresé a Beaumont hace un par de años, aunque no lo recordaba. Carol había conocido a mi mamá cuando yo era muy joven y había pasado por casa cuando ella empezó a enfermar, así que nos conocíamos. Me quedo con esta bonita morena justo aquí, dije, poniendo mi brazo alrededor de la cintura de Cassie Mae. Sí, pero, ¿te aceptará ella, chico de los arándanos? La broma se disipó, todos volvieron a sus asuntos y otro almuerzo terminó. Unos meses después, vi cómo quizá la rubia ceniza más bonita que había visto en mi vida aparcó su remolque en uno de los viejos terrenos de juego que Carol mantenía en su patio trasero junto al río. Por la forma en que manejaba su coche, no necesitaba ayuda. Pero ofrecí mi ayuda y ella aceptó, así que la ayudé a nivelar la plataforma y conectar los servicios. Si un hombre puede ser cegado por la belleza, Anne Benoit es la poción adecuada para ayudarle a hacerlo. Rápidamente adopté un acento de Luisiana, aunque ella me dijo que había venido de Port Aransas hace unos meses. Anne estaba en sus primeros 30 y Carol la contrató como camarera y ayudante de cocina en los turnos de la mañana y el almuerzo. Como un hombre en sus primeros 40, pensé que había pasado la etapa de torpor amoroso, pero debí de estar vagando en el deseo no correspondido unos días más después de eso, comentó Cassie. En los 4 años desde que dejé el cuerpo, había escrito cartas y enviado tarjetas a Jazz. Al mismo tiempo, tenía un abogado tratando de cambiar las circunstancias legales a mi favor. Desafortunadamente, supe que el señor y la señora Huesos Taylor habían sido transferidos a Alemania, donde el bastardo estaba trabajando como gerente de tienda de AFES. Jazz aparentemente estaba con ellos. Antes de que pudiéramos reaccionar, estaban en Italia y luego en Inglaterra. No supe nada más de mi abogado hasta que me informó que estaban de vuelta en San Diego. Cuando comenzaron las clases, recibí un paquete de avisos del sistema escolar y de la escuela secundaria donde asistía Jazz. Aparentemente estaban actualizando sus registros de la escuela anterior y me listaron como la persona de contacto. Bueno, Dios bendiga a Arande, hermano. Una vez más, la escuela me mantenía informado, y cuando llegó el momento de su graduación, planeé un viaje a California para ver a mi pequeña dar sus primeros pasos en el mundo adulto. Mi abogado revirtió los antiguos decretos de divorcio de hace años. Aunque, dadas las acusaciones criminales que me amenazaban, el juez fue cauteloso. Si causaba problemas, me atraparía. Aparentemente, pensó peor del arma en la boca de ese bastardo que yo en un caso importante. El abogado replemente se merecía su paga. Sugirió que le entregara la carta a Jazz a través de la escuela. Así que lo hice. Una semana después,
respondí a su llamada. Hola, cariño. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado para saber de ti de nuevo. Ardi estaba al borde de las lágrimas. Hola, papá. Recibí tu carta en la escuela. El consejero me la dio. Ella pensaba que era de alguna beca. Endin, mi abogado, envió la carta en un paquete con el membrete de su organización benéfica. Sé que tu mamá no presta atención a mis cartas, así que pensamos que esto funcionaría. Voy a ir a tu graduación, si te parece bien. Por supuesto que me parecía bien. Así que ya estaba haciendo planes. Volé a San Diego, alquilé un coche para moverme y, después de registrarme en un motel, me dirigí hacia la antigua casa de Randebros, donde ahora vivían los Astre. El tiempo no se detiene para algunas personas, especialmente cuando tus emociones están desgarradas en 100 direcciones diferentes. La última vez que subí esos escalones, Rande todavía estaba viva y Jazz era una niña de 13 años que recién comenzaba su camino hacia convertirse en mujer. Luego su madre se la llevó de nuevo y mi tormento comenzó de nuevo. ¿Qué quieres, Danny? Ella parecía bien, pero cansada, los largos años se mostraban a través de las patas de gallo alrededor de sus ojos. Aún conservaba algo de su atractivo sensual, pero para mí era inútil. Me sorprendió que abriera la puerta. Solo vine a ver a mi hija, Sandra, eso es todo. Y para informarte que asistiré a su graduación mañana. ¿Por qué querrías hacer eso? No eres su papá y no lo has sido durante mucho tiempo. Vete al diablo, Sandra. No estoy aquí para pelear contigo. Solo estoy aquí para ver a mi niña. Ella hizo una pausa, como si estuviera considerando qué decir, pero aparentemente decidió dejarlo y perdió los estribos. Danny, eres un monstruo que se pone violento cada vez que algo no sale como quieres. Sandra gritó algunas obscenidades más y yo intenté mantener la calma y un poco de decoro, pero finalmente la interrumpí y dije, lo único que quiero es asistir a la graduación de mi hija, Sandra, y luego dejaré de molestarte y tu vida de cuento de hadas continuará. En ese momento, sus labios temblaron y, si hubiéramos estado así un poco más, no sé qué hubiera pasado. No tuvo la oportunidad de decir otra palabra. Quiero que se vaya, mamá. Ambos nos volteamos y la vimos entrar en la habitación, y mientras nos abrazábamos, Sandra intentó interrumpirla con una mirada de disgusto, pero ella inmediatamente la interrumpió. Eso es suficiente, mamá. Ya has hecho bastante. Mi papá se va y nada más. Ahora era toda una mujer, alta como yo, pero con el cabello y los ojos de su madre y una sonrisa contagiosa. No iba a dejar el vestíbulo hasta que Jazz insistió, mirando directamente a su madre. La abuela me dejó una casa, papá, y ahora que cumplí 18, yo decido quién puede vivir en ella y quién no. Le lanzó a su madre una mirada fulminante y eso fue todo. Sandra dejó la habitación y subió las escaleras, y nosotros dos nos quedamos en la sala bebiendo té helado. Supe que su padrastro había abandonado a Sandra justo después de que regresaron de Inglaterra y aparentemente se escapó con una mujer alemana que conoció mientras estaban allí. Sandra se quedó con las manos vacías y las dos alquilaron un apartamento hasta que los inquilinos actuales de la casa de Rande dejaron de pagar el alquiler. No parecía haber ningún cuento de hadas para que esa perra volviera. Mentiría si dijera que no me alegró la noticia, pero creo que hice un buen trabajo ocultándolo de Jazz. Al final, no tuve que ocultar nada. Ella había aprendido prácticamente toda la historia del divorcio de Sandra y los eventos posteriores. Rande había escrito varias cartas largas a Jazz y las había guardado en su diario, que quedó en la casa cuando se fue. No era del tipo que hablaba sin parar, y aquí no fue la excepción. Odiaba a Corey, ¿sabes?, dijo, sorbiendo de su vaso. Era un hombre malvado. Solía golpear las manos de mi mamá. Una vez intentó hacerlo conmigo y lo abofeteé tan fuerte que me dolió el brazo y le dije sin rodeos que si me tocaba otra vez, mi papá le arrancaría el maldito corazón. Creo que eso lo asustó muchísimo. Sabe que haría lo mismo. Hoy tiene suerte de estar vivo. No he visto.
En casi 5 años, pero hemos estado en contacto durante los últimos meses, ya que he encontrado un terreno común con ella a través de la escuela. Perdí su adolescencia, pero las conexiones que hicimos cuando era una niña nos ayudaron a superarlo, así como lo que su abuela, Grande, le inculcó. Fui a la graduación, y después los dos salimos a comer algo antes de que ella se fuera a celebrar con sus amigos de la escuela secundaria. No pude decirle que no. Sandra quería hablar más tarde, pero la rechacé. Hasta donde yo sabía, no tenía nada que decirme que quisiera escuchar aparte de su último suspiro, y no quería estar presente para eso. Después de pasar unos días allí, regresé a Beaumont para comenzar a cerrar la planta. El cuerpo sin vida de Mason Freeman colgaba de mi hombro, y lo coloqué en el suelo detrás del tráiler. Las chicas lo llamaban Manje, porque siempre se estaba rascando la maldita cabeza. Yo simplemente lo llamaba imbécil, abreviatura de pedazo de mierda. Freeman era un vago despreciable que iba de trabajo en trabajo, río arriba y río abajo, y hacia Orange siempre que encontraba trabajo. Se jubiló anticipadamente de una de las refinerías, y de vez en cuando lo encontraba y a mi equipo teniendo que cubrir su maldito trasero hasta que la compañía finalmente tuvo una epifanía y lo sacó de la lista de contratistas. Encontró un trabajo temporal río arriba que le puso algo de dinero en el bolsillo y empezó a frecuentar los bares entre turnos, continuando con sus modales groseros y comentarios. Ninguna de las chicas quería aguantarlo, especialmente Ann, y después de todo, ella era la que más le atraía. No es que pudiera culparlo. Ella es simplemente hermosa. Carol estaba teniendo un día ocupado en el roce. Una de sus asistentes estaba enferma y con poco personal, y otra de las chicas se había ido por problemas con su bebé. Levanté mi plato cuando ella lo dejó mientras Ann estaba ocupada en el patio trasero ayudando con el CP. Según Carol, Freeman había estado allí desde antes del almuerzo, tomando café y comiendo el pastelillo de la mañana. Estaba terminando otro plato de panqueques y salchichas cuando Ann salió del cuarto trasero pareciendo una rata empapada. Un par de minutos después, Freeman arrojó un billete de $1 sobre la mesa y salió por la puerta principal para volver a su trabajo. Supongo que si me hubiera dado la vuelta un momento más tarde, no habría visto su cabeza pasar por la ventana lateral, dirigiéndose hacia el tráiler de Ann junto al río. Cuando volví a mirar a la camarera, vi a Freeman entrando por la puerta del tráiler. Carol, tenemos un problema en el río. Freeman. Carol tenía un gran bate de béisbol junto al mostrador. Lo agarré y salí corriendo por la puerta, dirigiéndome rápidamente hacia el río. Al entrar a la casa, miré hacia el cuarto trasero y lo vi. No había duda ahora de que había entrado en el mundo de Gani. El bate había golpeado a Freeman. Carol entró a mi lado y trató de consolar a Ann. «¿Estás bien ahora?», le dije. Lo vi dirigiéndose hacia el tráiler justo después de que te fuiste, y sabía que no tenía buenas intenciones. Le conté a Carol sobre eso y luego agarré el bate detrás del mostrador. Nadie va a extrañar a ese maldito bastardo, y no necesitamos a la policía, así que me encargaré de ello. Lo coloqué sobre mi hombro y llevé el cuerpo al patio trasero. Después de que las chicas volvieron al comedor, Mason Freeman zarpó con Gani Bourigard en una lancha, y hasta donde yo sé, nadie lo ha visto ni oído desde entonces. Supongo que eso me convierte en asesino a los ojos de algunos, y eso puede ser cierto si les concierne. Por otro lado, no considero que defender a una persona en este caso sea asesinato. Y aparte de no llamar a la policía, puedo dormir tranquilo. Ann parecía dar todo por sentado y volvió a encarrilarse. Sin duda, apreciaba su nuevo amor y aprecio por mi presencia últimamente. Y las cosas pronto volvieron a la normalidad en el roce. Su nombre es Masi Gani, y por allá está su mamá. Ann es su segundo nombre. Ella no ha huido de. Carol puso una cara seria, pero al mismo tiempo era maternal, amable. Ann o Masi no hablaban mucho de su pasado. Como dije, sabía que era de Luisiana, pero aparte de Carol, la única persona cercana a ella era la vieja Sally, al otro lado del río, donde trabajaba en un puesto de jardín.
fue hace aproximadamente un año cuando murió, y Ann comenzó a trabajar para Rose. Recientemente, vino un tipo que preguntó por Ann y me contó un poco sobre ella, luego me dio una tarjeta para llamar a su madre si quería. Llamé, y su madre me devolvió la llamada cuando descubrió que vivía aquí y me informó quién era. Diablos, la he estado llamando Ann durante un año. Supongo que tendré que acostumbrarme a llamarla más y ahora. Ella está en el tráiler, y su madre bajará pronto. Bebí un sorbo de mi café y observé a la madre de Macy levantarse, darle un abrazo a Carol y luego salir por la puerta lateral y dirigirse hacia el río. Como Carol, yo también tenía que acostumbrarme a un nuevo nombre. A la mañana siguiente, me llamaron para un cierre de emergencia en la planta, y para cuando me dieron vacaciones unos días después, Macy ya estaba de regreso en Luisiana con su madre. Cassie Mae todavía trabajaba en el comedor y revisaba los huesos en mi casa un par de veces a la semana. Pero una tarde se sentó a la mesa y me informó que había conocido a un hombre con el que pensaba tener una relación seria. Al final, eso debió ser algo bueno, porque poco después, Jazz anunció que quería quedarse conmigo por un tiempo. Antes de empezar la universidad, había sido aceptada en la LSU en Baton Rouge. Después de tomarse unos meses de descanso de la escuela, tenía un dormitorio extra, y estaba lo suficientemente bien entrenado en el cuerpo para mantener las cosas ordenadas y limpias, así que ya se mudó sin problema. Para cuando se fue a la universidad, me tenía en orden y me hizo prometer que la visitaría cuando pudiera y mantendría la habitación libre para sus regresos. En todo el tiempo que estuvo aquí, nunca mencionó a su madre. No importaba. Sandra apareció en Beaumont aproximadamente una semana después de que ya se fuera. Sandra, ¿qué demonios quieres? Estaba sentada en mi mesa de cocina, luciendo bastante bien para alguien que no había tenido compañía en 3 semanas. Y no era por falta de intentos. Había estado ocupado con Jassy trabajando en la planta durante una semana. Solo quería ser honesta y disculparme, Danny. Eso es todo. ¿Por qué disculparte, Sandra? Superé todo eso hace mucho tiempo y seguí con mi vida. ¿Sabes a qué me refiero, Danny? No. Diablos, no lo sé. Mira, ¿qué demonios estás haciendo en Beaumont, chica? ¿Te quedaste sin dinero? ¿No tienes lugar donde vivir? Eso no puede ser cierto. Aún puedes vivir en la casa de Rande. Hablando de eso, ¿sabes que estaba más cerca de ella que su propia hija? Tan pronto como dije eso, me arrepentí. Permitió que la conversación se volviera emocional y perdería mi ventaja. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Empezó a sollozar en la mesa. Recuerdo que pensé, diablos, odio cuando una mujer llora, incluso si es una bruja. Supongo que así soy. Sé que Rande odiaba lo que Sandra hizo. Pero aún amaba a su hija. Y no debería haber dicho eso. De todos modos, ahora las lágrimas caían sobre mi escritorio. La solución del sargento era poner una cerveza fría frente a ella. Lo cual hice. Un paquete de 6 para cada uno. Terminó quedándose la noche en la habitación de Jazz. Y una semana después, todavía estaba allí. Era simplemente alucinante. De alguna manera pensaba que después de todos estos años de no estar casados, podría convencerme de darle otra oportunidad. A la mañana siguiente, le pedí que se sentara a la mesa. Sandra, no sé qué querías lograr anoche. Pero debes saber que es hora de seguir adelante. Nunca volveré a amarte. Diablos, ni siquiera me gustas. Así son las cosas. ¿Puedo vivir con eso, Danny? Su respuesta me sorprendió. Tal vez, pero ciertamente yo no podría. Entonces supongo que la gran pregunta es, ¿por qué querrías hacerlo? Ella se levantó para servirse una taza de café y llenó la mía también. He tenido miedo de ti durante años, Danny. Desde que dejaste plantado a Corey y lo humillaste frente a mí. Nunca lo superó y sabía que siempre lo eclipsarías por eso.
Y sabes, tenía razón. Me estaba alejando de ti solo por estar cerca de ti. Tener una vida estable y todo eso. Ganaba buen dinero, o eso me parecía a mí. Pero todo fue un desperdicio. No podía soportar que estuvieras fuera por meses todo el tiempo. El problema era que tampoco podía soportar que te fueras para siempre. Así que, ¿cómo lo llaman ustedes los idiotas? Ajustar y superar. Seguí diciéndome a mí misma que eres un maldito bastardo que no puedo dejar acercarse, y si sumo a Corey a la mezcla, las cosas irán a mi favor. Fue idea suya adoptar a Jazz, no mía. Su idea para echar sal en la herida. El problema es, Danny, que nunca dejé de amarte. Incluso después de estar divorciados todos estos años y casada con ese idiota patético. ¿Cómo podía mirarte? Eres un marine tatuado, duro como un clavo y tierno como un cordero cuando quieres serlo. La miré sentada ahí contándome todo esto y me di cuenta de que, por más empalagosa que fuera su historia, seguía siendo una mierda para mí. Estuvimos casados poco más de 4 años, Sandra, y eso es mucho tiempo, si cuentas los días y las noches. He tenido muchas mujeres desde entonces, una de las cuales incluso me casé brevemente. Ella levantó una ceja ante esa revelación, pero no entré en detalles sobre mi experiencia con Winoune. Estabas aquí. Me quemaste, Sandra, y trataste de hacerme sentir mal. Demonios, me hiciste sentir mal. Si no fuera por Rhonda, hermano, nunca habría conocido a Jazz. Tengo que decirte, a Jazz no le caes muy bien por todo esto. No importa, Sandra. Simplemente no quiero esta relación. He sido muy amable al dejarte quedarte aquí, pero necesitas darte cuenta de lo que estás haciendo y seguir adelante. O volver a cómo estaban las cosas. Yo no soy parte de esto. Tienes que irte cuando regrese mañana. Si necesitas dinero para regresar a la mejor ciudad de Estados Unidos, puedo ayudarte. Pero necesitas seguir adelante y averiguar qué vas a hacer con el resto de tu vida. No es aquí. Por lo que vale, con esas palabras, me levanté, lavé mi taza, agarré mis llaves del coche y salí por la puerta. Honestamente, no sé de qué demonios estaba hablando, aparte de querer que la entretuviera de vez en cuando. Bueno, eso tampoco es cierto. Quería un nuevo comienzo, por el amor de Dios. Cuando regresé a la mañana siguiente, después de una noche con Norma Lee, ella se había ido. Había una larga carta en la cómoda, que guardé en un cajón y enterré el fantasma con un par de cervezas y una hamburguesa. Próximo capítulo. Vaya, no lo puedo creer. Mírate, niña. Macy Benoit, apodada Anne, se sentó en el asiento frente a mí, tan hermosa como siempre. Su cabello había crecido un poco desde la última vez que la vi, y tenía un aspecto pulido, muy diferente de cuando trabajaba como mesera en Carol's. Hola, Gani. Te ves muy bien. Ella sonrió. Me hizo sentir bien tenerla sentada frente a mí. Sería un mentiroso si dijera que no había deseado a esta preciosa belleza desde la primera vez que la vi. Pero había algo en su admiración, respeto, tal vez incluso un sentido de seguridad que me hacía verla como algo más que una conquista. Demonios, no me estaba engañando. Podría amar a una mujer así, incluso si era más de 10 años menor que yo. No puedo decir que esperaba verte por estos lugares, Macy, pero es un placer verte de nuevo. Por un momento no capté su mirada, pero la había visto en muchas mujeres y era mutua. Era ansiosa. Después de unos minutos de charlar con algunas de las chicas y Carol, ella fue al grano. Tengo algo para ti, Gani, en mi tráiler. Supongo que tengo sangre roja corriendo por mis venas y no necesité una segunda invitación. Nos pusimos manos a la obra. Entonces, ¿a dónde vas a ir después, niña? No lo sé. Gani. Supongo que probablemente conduciré un rato y veré cosas que nunca he visto. Tal vez iré a California, tal vez incluso a Alaska. No lo sé. Más tarde en la tarde,
mientras ella se preparaba para salir a algún lugar cuando nos despedimos, ella. Ella me abrazó fuertemente y deslizó algo en mi bolsillo. Daniel P. Gani Bouriger, no quiero que mires esto hasta que me haya ido, ¿de acuerdo? Lo digo en serio. Hasta que me haya ido. Miré sus dulces ojos y simplemente asentí. Necesitaba volver a la casa a tiempo para el inicio de otra parada en la planta. Cerca del anochecer, besé a Masian Beloit una vez más y subí a mi camioneta, dirigiéndome a la casa. Ella se quedó un rato para despedirse de Carol y las chicas mientras yo me despedía con la mano y me alejaba rápidamente. No creo haberme sentido así por una mujer antes de ese momento, ni siquiera por Sandra cuando nos casamos por primera vez. Sufrí un amor de cachorro en el camino a casa, y cuando llegué, simplemente me quité todo y me fui a dormir hasta que tuve que levantarme e ir a trabajar. Me quedé sin dinero por unos días debido al apagón, y cuando finalmente volví a Roses, las chicas estaban apuradas por contarme sobre Caroline. Despacio, casi mae. No entiendo cada palabra. La señorita Carol nos dejó a cargo del comedor por un tiempo después de que se fue hace un par de días a buscar a Mass y Ann. ¿Por qué haría eso? ¿Está en algún tipo de problema? Pregunté con creciente preocupación. Varias personas estaban buscándola, y a Carol no le gustó mucho su comportamiento. Me pidió que te dijera que la llamarás tan pronto como te viéramos. Intentó llamar antes, pero estabas enterrado en el jardín. No podemos llevar teléfonos y cámaras con nosotros, así que siempre dejo el mío en la camioneta, y en los últimos 4 días he dormido en el lugar en el tráiler, tomando solo descansos cortos entre turnos. Está bien, entonces que alguna de ustedes me traiga mi té de siempre y la llamaré. Las chicas se calmaron, y, mientras preparaban mi pedido, llamé a Carol. Gani, gracias a Dios que llamaste. Estaba tan preocupada de que no pudiéramos localizarte. ¿Qué está pasando, Carol? Es Massey Ann. Se ha metido en un lío y pensé que necesitaba ayuda. ¿Puedes alejarte un rato? Oh, demonios, claro que puedes. Mira, necesitas venir con nosotros. ¿Sabes dónde está Lampaces? Cerca de Fort Worth. Gruñí en reconocimiento. Está bien, te estaremos buscando. Llámame cuando te acerques. Oh, Gani, ¿miraste lo que Massey te dio? Parece que no lo hiciste. Con esas palabras, se fue, y vi a Normalé traerme mi plato, moviendo sus caderas ligeramente más de lo habitual. ¿No has estado mucho por aquí últimamente, vaquero? Sí, he estado trabajando como loco. Había olvidado por completo lo que Massey había deslizado en el bolsillo de mis pantalones esa tarde. Apilé mis jeans en un montón, y aparte de sacar mi billetera y llaves de ellos, se quedaron así en la lavadora. Más tarde esa tarde, mientras empacaba una bolsa para un viaje a Lampaces, vertí el contenido del regalo de Massey sobre una almohada en la mesa de la cocina. Jesús Cristo, susurré y dejé escapar un silbido lento. En la mesa, brillando bajo la luz de la lámpara, había alrededor de 150 gemas, en su mayoría diamantes, pero también esmeraldas y rubíes. Estos no eran piedras industriales cortadas en bruto que podría encontrar en un taladro o hoja de sierra. Estas eran joyas de un quilate en adelante. No soy un experto, pero había mucho dinero tirado en mi vieja y rayada mesa de cocina. No soy un hombre elegante, pero sé lo suficiente como para saber que ninguna chica de Luisiana, por muy hermosa que sea, va a encontrar tal tesoro recogiendo gemas en una playa de Texas o de cualquier otro estado. Después de una mirada rápida en línea, estimé que las piedras podrían valer hasta $1.000.000, al menos al por menor. Pero eso es solo una suposición de un novato en este ámbito. Puse las piedras de nuevo en mi bolsa y las guardé en una caja fuerte que tenía en el granero. Era tarde. La tarde cuando llegué a Killeen, Texas. El restaurante Denny's en Fort Worth estaba poco poblado, principalmente por soldados que habían salido de algunos bares del centro para comer algo antes de regresar al cuartel. Carol, estoy en el Denny's en Killeen.
Ya era hora de que llegaras. ¿Estabas pescando antes de empezar a trabajar? Estaba siendo sarcástica, pero estaba bien. De vuelta en camino, me dio indicaciones de dónde estaban. En lugar de Lampaces, terminaron en Capers Cove, quedándose con uno de los tíos de Carol. 20 minutos después, giré hacia un largo camino de grava hacia una casa de rancho de una planta cubierta de estuco y rodeada de robles vivos y moreras. Cedric Witte era un sargento mayor retirado con 38 años de servicio en el ejército de EU, incluidas 3 giras en Vietnam, varias giras en Kuwait, Irak y Afganistán, y su incorporación más reciente a la primera división de caballería en Fort Hood. Al final de su servicio, fue ascendido a comandante de división y decidió retirarse para estar cerca de sus amigos y de la comunidad que conocía y servía. Carol y Massey estaban sentadas en la cocina con varios hombres más, tomando cerveza cuando entré a la casa de Cedric. Gani, fue todo lo que dijo antes de que Massey se levantara de su silla y se lanzara a mis brazos. Gracias, Gani. Beauregard sabía que vendrías. Y también lo sabía Carol. Mirando a Carol, pregunté la pregunta apropiada. Entonces, ¿qué pasa? Ella asintió hacia Cedric. Cedric me invitó a seguirlo, y los otros 2 hombres nos acompañaron. Mientras descendíamos las escaleras hacia el sótano, 2 figuras estaban sentadas contra la pared de concreto, cada una con un saco de arpillera sobre la cabeza y las manos y los pies atados de forma segura. No están en la mejor forma en este momento, comenzó Cedric. Pero para la mañana sabremos todo lo que necesitamos saber sobre ellos. Se abalanzaron con armas sobre mi sobrina. Bueno, no aquí, pero en Lampaces. Carol me llamó antes y me dijo que estaban en problemas y necesitaban ayuda. Digamos simplemente que no deberían haber conseguido armas. Éramos 4 y ellos 2, y estoy seguro de que no estaban preparados para la tormenta que se les venía encima. Ambos tienen direcciones de Nueva Orleans y teléfonos celulares desechados, y sé que estos bastardos no son polis. Volvimos arriba, y después de unos minutos, Massey y yo salimos afuera y nos sentamos en el patio. Ella metió las piernas debajo de su barbilla, y tuve que esforzarme por no fijar mi mirada en los muslos firmes que brillaban a la luz de la luna que inundaba el porche. Entonces, ¿qué quieres decirme sobre todo esto, Massey? Ella me miró, dio un sorbo a su cerveza y comenzó a contar su historia. Ha estado sucediendo durante 3 años, creo. Tal vez no tanto. Cerca. Sorprendí a mi esposo en nuestra cama con un par de prostitutas y las cosas fueron cuesta abajo y una buena amiga resultó gravemente herida. Mi esposo fue atrapado trabajando o por encargo. No sé todos los detalles. Se involucró con un grupo de criminales y golpearon a un amigo que me estaba ayudando. Terminé tomando lo que pude y huyendo, y así es como terminé en lo de Carol. ¿Y los diamantes? Pregunté. Oh, sí, claro que sí. Son. Ella sonrió ligeramente. Estaban en una caja fuerte que abrí cuando me fui. No tenía idea de ellos, pero tomé todo lo que había en la caja y me fui de la ciudad rápidamente. Más tarde me enteré de que los mismos criminales y mi ahora ex esposo eran sospechosos de estar involucrados en un robo a una joyería que seguía sin resolverse. Jimmy, mi ex, está cumpliendo una condena de 20 años en Dixon, Luisiana, después de ser condenado por organizar el robo, así como por golpear a mi amiga. Demonios, estoy hablando como uno ahora mismo con los dedos. En cuanto a las gemas, tengo una bolsa de ellas conmigo. Un poco menos de lo que te di a ti y a Carol. He investigado un poco. Si encontramos un comprador, cada saco valdrá cerca de $1,500,000. Pero probablemente tendremos que ir a Nueva York para eso. Y probablemente recibiremos el 75% del valor justo. Te los di, Gani, porque significas el mundo para mí y me salvaste cuando estaba en apuros. Lo mismo con Carol Massey. Creo que esas personas de abajo están conectadas con esos diamantes, ¿verdad? Necesitamos averiguar más.
pero creo que Cedric y sus amigos ya lo han descubierto. La abracé fuertemente y ella volvió a Carol en la cocina. Se estaba haciendo tarde, así que regresé con Cedric en el sótano. Gani, preferiría que te quedaras aquí con Carol y Masi para asegurarte de que nadie más husmee por aquí. Además, cuanto menos personas estén involucradas en nuestro caso, mejor. ¿Tienes un arma? Sí. Una M1911 calibre .45 y una Winchester en la camioneta. Los tres cargaron a los dos hombres encapuchados en la parte trasera de una camioneta cubierta por una lona, y en pocos minutos estaban en camino por el camino de grava hacia un destino desconocido. Antes de irme, eché un vistazo al único hombre que hacía guardia cerca de un par de robles vivos. ¿Es tu tipo y se quedará? Pregunté. Eres muy bueno, Gani, respondió rápidamente. Dentro, ambas mujeres estaban empacando para la noche y me instalé en el sofá de la sala de estar. Solo faltaban unas pocas horas para el amanecer. La escopeta estaba en el sofá detrás de mi almohada, y guardé la pistola calibre .45 debajo de mi almohada. Afortunadamente, el sol ya había salido y no tuve que usar ninguna de las dos. El crujido de la puerta abriéndose desde el dormitorio me despertó de mi sueño mientras las chicas se dirigían a la cocina para desayunar. Un momento después, el aroma del café fuerte se filtró por la casa y, refrescado, me senté a la mesa. Todos comimos bastante en silencio, y llevé mi plato al chico que había estado en los árboles toda la noche. Era un poco mayor que yo, un soldado de infantería retirado llamado Justin que había servido con Cedric en la tormenta del desierto y la libertad iraquí, y mientras nos instalábamos en el árbol, sorbiendo café caliente, me contó sobre los eventos anteriores. Top nos llamó a mí y a los otros chicos un par o tres de días atrás por un asunto personal. Todos hemos conocido a Top durante años, y cada uno de nosotros ha cubierto al otro tantas veces que no se puede contar. Estoy seguro de que devolverá el favor. De todos modos, dijo. Sería genial. Sonrió y continuó. Los parientes de Cedric son buena gente, al igual que Carol. Estoy seguro de que lo sabes. Así que cuando nos contó lo que estaba pasando, estábamos absolutamente emocionados. Como tú. Carol te recomendó, de hecho, insistió en llamarte para este caso. Supongo que todos tienen una historia y todo eso. De todos modos, Top les pidió a los dos que se mudaran a una de nuestras casas en Lampaces hasta que pudiera llegar allí con nosotros. Estaba en Dallas cuando Carol llamó, muerta de miedo y todo. Me llamó y me dirigí a la casa, y los otros dos tipos y los tres nos pusimos en buenas posiciones. Cuando llegamos allí, Top ya había llegado y nos estaba contando lo que había pasado cuando aparecieron tres tipos y prepararon un robo antes de que pudiéramos entrar en la casa. Cuando estuvimos listos para hacer negocios, uno de ellos obligó a Carol a arrodillarse y le puso un arma en la cabeza. Tres de ellos interrumpieron, sí, pero ahora solo hay dos. El más joven le dio al hijo de puta bien. 2 disparos mortales. Bam bam. El hombre se dobló como un saco y los otros dos estaban tendidos boca abajo en el suelo. Fue una operación bonita y limpia. La cosa es que Carol le dijo a Top que eran 2 y aparecieron 3. ¿Y qué? Bueno, ya sabes cómo va. Nos sentamos y observamos y esperamos. Lo hemos hecho cientos de veces. Para cuando vuelvan, lo sabremos todo. Eso es una garantía. Rió aliviado, dándose cuenta sombríamente de que Cedric y los demás habían estado involucrados durante la noche. Jesús, Gani, siento mucho que te hayas visto arrastrado a todo esto. Realmente debería estar en una playa en California en este momento. Masi se sentó en la ventana mirando hacia el patio trasero, y simplemente acaricié suavemente su hombro mientras ella tomaba mi mano en la suya. No lo querría de otra manera. Todos necesitamos estar juntos. Carol lo sabe. Tú también lo sabes. ¿Recuerdas esa antigua palabra maldita, manjé, verdad? Ahora,
cuando alguien lastima a tus amigos, haceslo. La cosa correcta y es lo correcto que hacer. Sí, señor, pensé para mí mismo. Es lo correcto que hacer. Cedric regresó un poco antes con otros 2 tipos y silbó a Justin desde detrás de los árboles. Ya no tenían a los 2 cautivos con ellos, y mientras nos reuníamos, nos puso al día, mirando a Massey antes de comenzar. Parece que los caballeros que visitaron nuestra agradable congregación eran una vez prisioneros en una prisión en Dixon, Luisiana. Fueron liberados bajo palabra hace 3 meses, y estaban bastante familiarizados con un tal Jimmy Latourneau. Supongo que la señorita Massey está familiarizada con eso. Massey simplemente asintió sin decir nada. Así que hace un poco más de 4 años, un carguero que volaba al aeropuerto Louis Armstrong en Nueva Orleans fue robado por alguien que exactamente ahora es desconocido, pero el señor Latourneau estaba seguro de que sabía cómo poner sus manos sobre el botín del robo. Fueron más de 20 millones de pesos en joyas, diamantes, rubíes, todo lo demás. Nuestros visitantes obtuvieron la información que necesitaban, y como incentivo, Latourneau les dio esto. Colocó un gran diamante brillante de más de 1 quilate, exquisitamente cortado en el centro de la mesa. Massey desvió la mirada de la mesa a Cedric. Se pone aún mejor. Latourneau fue asesinado en la cárcel la semana pasada. Massey suspiró al escuchar esta noticia. Se rumorea que fue venganza por haber metido la pata y enviar a la gente equivocada arriba. Sea como sea, ya no está en este mundo. Lo que nos lleva al momento presente. Nuestros 2 caballeros ya no son de interés para nadie. Entonces, por el momento, a menos que alguien más aún no esté al tanto, todo lo relacionado con nuestra aventura está en esta habitación. Cedric tomó el diamante, jugó con él entre sus dedos, y silbó. Entonces, Carol, Massey, parece que ambas están en la zona segura. Por ahora. Pero quiero enfatizar por ahora, creo, y corrígeme si me equivoco, Massey, que esta encantadora perla tiene un montón de otros hermanos. ¿Estoy en lo cierto? Massey volvió a asentir con la cabeza y continuó, bien, aquí está la cosa. Soy un viejo soldado, y no soy muy bueno en estas cosas. Pero he estado lo suficiente como para conocer a algunas personas, y no todas están sentadas en la iglesia cada domingo. Y creo que necesitas un plan. Cedric nos presentó su propuesta, y Massey aceptó solo si Cedric y 3 de sus chicos tomaban 1/3, no el 10%, como él había sugerido. Una vez que todos estuvieron de acuerdo, comenzamos a poner todo en orden. Al día siguiente, Massey y yo fuimos a Porta Aronsas, al otro lado de la bahía de Corpus Christi, y conseguimos una habitación en un pequeño motel frente a la playa. El banco no abriría hasta el lunes, así que tuvimos el resto del sábado por la noche y todo el domingo. Ninguno de nosotros lo planeó, pero sabíamos que iba a suceder. Y sucedió. El lunes por la mañana estaba en el banco, y cuando volvimos a la habitación, todo lo que pude hacer fue mirarla con la boca abierta en asombro. En la cama había una seria pila de gemas y 100,000 pesos en efectivo. Eso es suficiente dinero en efectivo para viajar. 28 bolsas. Eso debería ser suficiente. Somos 7, y haremos 4 viajes. Cedric calcula que cada viaje traerá $500,000. Massey se quedó con 7 bolsas y devolvió el resto a su caja de seguridad en el banco. Una semana después, los 6 de nosotros abordamos un vuelo a la ciudad de Nueva York y a la mañana siguiente hicimos nuestra primera transacción en varios comerciantes de diamantes en la calle 47. 3 meses después, repetimos el proceso, y para fin de año, habíamos completado todos los tratos y celebramos con una barbacoa en Caperes Cove entre los robles vivos y los arbustos de morera del modesto rancho de Cedric White. El saldo en varias cuentas offshore ahora ascendía a $3,156,3452. Cedric y su equipo recibieron sus 5 millones de pesos, y 635,000 pesos fueron donados anónimamente al Club de Sargentos de Killen, del cual Cedric era miembro de la Junta. Massey trató de dividir el resto en 3 partes,
manteniendo el $1.000.000 para dividir con las chicas en el restaurante. Pero Carol y yo insistimos en que tomamos tanto por persona como Cedric y su equipo y no más. Por supuesto, los dos aún teníamos las bolsas de regalo que Massey nos había entregado antes. Massey nos instruyó sobre cómo proceder con el dinero. Siempre transfieran el dinero a una segunda cuenta y transfieran de forma anónima a su banco en EU. Una vez que hagan esto, paguen impuestos federales sobre la renta trimestralmente. Si salen de Texas, asegúrense de cubrir todos los impuestos estatales. Nunca olviden pagar sus impuestos. Carol programó el temporizador en su cámara y regresó apresuradamente a su lugar para la foto grupal. Estaba entre las dos mujeres y nuestros 4 comandos. Los comerciantes de diamantes estaban al frente. Fue una foto perfecta, y Carol se aseguró de que obtuviéramos copias enmarcadas más tarde. Próximo capítulo. Escuché un golpe en la puerta de mi casa, y aunque no tenía ganas de tomarme un descanso del juego de béisbol entre los LSU Aggies, salí al vestíbulo. Casi cerré la enorme puerta, pero no tuve tiempo. Oye, Danny. Habían pasado 4 años desde que la alejé, y honestamente, no me había arrepentido ni un día. Sin embargo, la invité a entrar, pero no antes de buscar algún equipaje rancio. Todavía se veía bien, muy bien, y probablemente siempre lo haría. Todavía se podía sentir la juventud de sus 43 años en ella. Entonces, ¿a qué debo esta desdicha? ¿Sandra? Oh, Danny, no seas así. Sabes que aún me quieres. Incluso sonrió al decir esas palabras. En lugar de discutir con ella al respecto, solo pregunté qué quería beber y le sugerí que se sentara en la mesa de la cocina, poniendo el juego en modo de grabación. Entonces, ¿qué necesitas? Ella abotonó frenéticamente los botones de su blusa y apartó un mechón de cabello de sus ojos. Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. De ninguna manera en el infierno. Danny, por favor. Estoy hablando en serio. Jazz vendió la casa de mamá. Tú lo sabes. Y acabo de conseguir un nuevo trabajo en Port Arthur. ¿Qué quieres? ¿Decir con qué conseguiste un trabajo en Port Arthur? ¿Dejaste San Diego para venir aquí? No fue exactamente aquí en Beaumont, sino a pocos minutos al sur en Sabine. Sí, Danny, dejé mi casa para venir aquí. Jazz consiguió un trabajo en Houston, y quería estar lo suficientemente cerca para verla cuando quisiera. ¿Qué te hace estar segura de que ella quiere verte?, pregunté, sabiendo que había habido disputas entre ellas, aunque ya se había mostrado más cálida con ella en los últimos años. Deja eso, Danny. Ahora, ¿puedo quedarme aquí por un tiempo o no? Antes de que pudiera responder, un par de niños mojados y goteando entraron corriendo en la casa desde el patio trasero y cerraron rápidamente la puerta antes de que un chorro de agua salpicara el vidrio. Jimmy Johnson ahora tenía 14 años, y su hermana Lucy tenía 12. Todavía pescábamos bagres en los afluentes del Neches al menos una vez a la semana, y cuando vendí mi antigua casa y compré esta, me convencieron de poner una gran piscina en el patio trasero. Con disculpas, los dos salieron por la puerta, y el ruido en el patio trasero continuó. ¿Niños del vecindario?, preguntó ella. Jimmy y Lucy Johnson. Los conozco desde hace años. Buenos chicos. Ah, ya veo. Danny, realmente necesito un lugar donde quedarme por un tiempo, y en cuanto reciba mi primer cheque, te pagaré bien. Con interés. Sonrió. Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos. Por supuesto que puede quedarse aquí. Tenemos espacio para invitados. Por eso tenemos una habitación de invitados adicional sobre el garaje. Danny. Sandra levantó una mirada confundida hacia ella. Una de las reglas tácitas pero estrictamente aplicadas entre ella y yo era que ella no me hablaba de su madre, y no le hablaba a su madre de mí. Sandra no tenía idea de eso. Me presenté. Sandra, ella es Lani, la madre de esos 2 niños que conociste antes.
Lani es mi esposa. Lani extendió la mano y ambas mujeres la estrecharon. Lani de manera despreocupada y Sandra un poco incómoda. Lani llevó a Sandra a mostrarle los cuartos de invitados, y yo fui a recuperar las bolsas del maletero del coche de Sandra. ¿Jazz? Sí, está aquí. Se queda en la casa de la puerta. Sería mejor que vinieras a mantenerla ocupada. Porque la destruiré si empiezo a beber y estoy mirando mi quinta botella de ron en este momento. Lani Johnson había vivido con su exmarido durante un total de 18 meses antes de regresar a casa después de un turno en un hospital de rehabilitación y encontrarlo en su cama con una chica de 18 años de la siguiente calle. Para la mañana siguiente, absolutamente todo lo que le pertenecía y que no se había llevado en la huida, estaba apilado en la acera, esperando por él o por los recolectores de basura. En ese momento, yo aún era una especie de hermano mayor para los niños, pero estaba absorto en el trabajo, como solíamos llamarlo, y aún salía con Norma Lee cuando me quedaba sin tiempo. Sin mencionar la cita ocasional con Massey. Hace unos 2 años, cuando estaba vendiendo mi antigua casa y comprando la que tenemos ahora, terminé con Norma Lee porque se estaba volviendo demasiado pegajosa. Massey, bueno, esa es otra historia que te contaré más tarde. Una noche, mientras los niños andaban en bicicleta, Lainey me trajo una cerveza. Gani, quiero que hagas el amor conmigo esta noche. No puedo tener suficiente. Así que lo hice. Y esa noche, y la siguiente y la siguiente, y la siguiente, hasta que me llamaron para volver al trabajo. Cuando terminé mis vacaciones, retomamos donde lo dejamos y hemos sido pareja desde entonces. Él pensaba en Lani como una mujer y también en sí mismo. Así que cuando las cosas empezaron a funcionar, le pedí que se casara conmigo y le di probablemente el anillo de compromiso más exquisito que jamás se le haya dado a una mujer. Por supuesto, ya tenía las piedras. Lainey es diferente a cualquier otra mujer que haya conocido. Está años por delante de Sandra en gracia y calidez. Capítulo siguiente. Massey y yo nos encontramos nuevamente en Port Aaron Sauce después de dividir el dinero en billetes. Se había convertido en un ritual para nosotros. La misma habitación de motel en la misma playa y un fin de semana de increíble hacer el amor. Si alguien intentaba levantarle la mano, los mataría en el acto. Gani, no quiero que esto termine, susurró mientras el ventilador secaba el sudor en su cuerpo brillante. No tiene que hacerlo, respondí antes de que se volviera hacia mí. No puedo quedarme, y sé que estás cansado de la sed de aventuras. Si pudiera convencerte de dejarlo todo y viajar conmigo, ¿estarías de acuerdo? Ella me conocía tan bien como yo a mí mismo. Había viajado de puerto en puerto y de unidad en unidad a lo largo de mis años en los Marines, y durante varios años después. Estaba cansado de eso y quería un hogar con raíces y un lugar donde mi hija pudiera venir a visitarme. También sabía que lo que Massey y yo teníamos no era el amor de compañeros de toda la vida. Era la atracción de amantes y amigos cercanos. Había más que eso. Yo tenía poco más de 40 años, y ella apenas estaba en sus 30. Ella tenía su propia vida, y tenía que vivirla a su manera. No tenía intención de casarse conmigo, tal vez dentro de unos años, soplando la vida fuera de ella con millas de asfalto y buenos momentos. Pero lo necesitaba hoy, y sabía que sería con otra mujer. Eso fue hace 2 años. Ahora tengo a Lainey y a sus hijos. Tengo 48 años y ella tiene 40. Tenemos una casa grande con una gran piscina en Beaumont, Texas, donde ambos crecimos, y nos amamos sin palabras. Lani ha conocido a Massey. Conoce la historia bastante bien, casi toda ella. Y cuando Massey pasa por estos lugares, siempre se detiene aquí unos días antes de seguir viaje. La última carta que recibimos de Massey fue que estaba en Santa Fe, Nuevo México, dirigiendo un pequeño bistró en la calle Johnson. Epílogo. Sandra vivió encima de nuestro garaje durante unas 2 semanas hasta que Jazz la convenció de conseguir su propio lugar. Una noche,
Lani y yo dejamos la ventana del dormitorio abierta, y yo tocaba la trompeta con fervor, y mi pequeña novia cantaba como una prima donna. No se quedó mucho tiempo en Port Arthur, luego encontró otro trabajo en Houston y se mudó con Jazz por un tiempo hasta que consiguió su propio lugar. Jazz, su padre odia ver esto, pero ella se enamoró de un joven que trabaja en el departamento de deportes de la Universidad Rice. Sospecho que va a casarme con él, pero no hasta que tenga una buena conversación con él. El restaurante de Rousi fue entregado a las chicas, y lo llevan igual que antes. Todavía me sirven un plato de panqueques de arándanos y salchichas, pero cuando lo hago, generalmente tengo a toda la familia conmigo. Carol empacó y se dirigió al oeste, donde trabaja como chef ejecutiva en el Bistró Macy's. Sobre esos dos hombres en Capers Cove, Cedric solo dijo que no molestarían a nadie más sobre cómo pudo obtener tanta información. Dijo que hay muchos exmilitares trabajando en el sistema penitenciario de Luisiana y Texas, y a veces la buena y vieja fraternidad ayuda. A esto respondí con un sí. En resumen, terminó bien para el viejo ametrallador de Beaumont, Texas. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.